Ahí vamos. ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya para muchos de los que se están conectando. Bienvenido a nuestro live. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos un live muy especial porque estamos uniendo dos de nuestras redes. Estamos uniendo Victus Latam con nuestra red de Entrex Latam. Desde Victus Nutrición Latam los acompaño yo, Armando Triana, desde la linda ciudad de Miami, que hoy no está muy linda porque tenemos una tormenta, un huracán en camino. Y desde Entrex Latam nos acompaña nuestra especialista de Entrex Latam, Daniela Gómez. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Armando, muy contenta de estar aquí, súper contenta de que podamos crear este espacio de familia. Y aprovecho para darle la bienvenida a todos los que están conectando a través de Enterex Latam, para que tal vez no conocían a Victus Latam, para que vayan conociendo Victus Latam, que somos familia. También me conecto desde la ciudad de Miami y mientras se van conectando, si quieren, nos van diciendo desde qué parte o qué ciudad de Latinoamérica nos están escuchando hoy. No, excelente idea, Daniela. A pesar que trabajamos todos los días juntos, muy lindo estar juntos aquí a través de las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Para presentar el tema de esta noche, de esta edición de nuestro live, en conmemoración al mes de la diabetes, porque estamos en el mes de la diabetes, queremos presentar consejos prácticos y realizables para el manejo de la diabetes, para mejorar el manejo de la diabetes. Y escogimos este tema porque reconocemos que cuando un paciente lo diagnostica con diabetes, recibe muchos consejos. Hay que hacer cambio de dieta, cambio de la nutrición del paciente, cambio en estilo de vida. Y a veces es un reto para el paciente, tanto para el paciente hacer estos cambios, como para el profesional de la salud, el médico, el nutricionista que está asesorando al paciente, que está tratando de lograr que el paciente haga cambio. Es un reto. Entonces queríamos compartir con ustedes algunos consejos, algunos tips prácticos que sean relativamente fáciles de implementar, de incorporar en la vida cotidiana de una persona que ayude a mejorar el manejo de la diabetes, el manejo de la glucemia. Y creo que estos son tips, son recomendaciones que pueden ser beneficiosas tanto para el paciente como para esos profesionales de la salud que están ayudando al paciente. Y para hablarnos de este tema, tenemos a Daniela, que al fin y al cabo es nutricionista, especialista en nutrición. Y Daniela va a presentar, tenemos otra invitada especial que Daniela va a presentar y le doy la palabra a Daniela. Así es, Armando. Nuestra invitada especial y la que está tocando este tema especialmente es Lina Valencia. Ella es nutricionista y dietista, nos acompaña desde Colombia. Eh, Ella también tiene una maestría en epidemiología de la Universidad del Valle y ella es fundadora de su propio centro de nutrición llamado Nutrición en Movimiento, situado en la ciudad de Cali. Tiene una vasta experiencia clínica en múltiples áreas de la nutrición clínica, incluyendo el manejo nutricional de la diabetes. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felices de poderte tener nuevamente por acá, educándonos sobre este tema tan importante, sobre todo en este mes de noviembre, que es el mes de la diabetes. Hola Armando y hola Daniela y buenas noches Buenas para todos noches, los que se bienvenida, están, doctora. ya buenas noches, para todos los que se están conectando con nosotros y que hablemos de este tema tan interesante que realmente nos, pues, como lo acabo de decir, su nombre, este tema nos debería interesar a todos, ¿no? A todos. Así es. Y bueno, Lina, para empezar, bueno, yo creo que ponernos en contexto un poquito, y valga la redundancia como inicial, es qué es la diabetes. Sé que hay varios tipos de diabetes, como para que nos comience a hablar un poquito de eso y nos vamos adentrando a todo lo que es el manejo de la nutrición. Bueno, es importante este punto, Daniela, porque digamos que a veces las personas en general consideran que la diabetes es una sola y como que metemos a todos los pacientes o las personas que han sido diagnosticadas con diabetes como en la misma bolsa. Y realmente tenemos diferentes tipos de diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que de acuerdo a su etiología o al tipo de la misma
pues cursa como con una sintomatología diferente o con unos signos diferentes, ¿cierto? Entonces, para hacerlo muy sencillo, vamos a hablar de que tenemos como en general dos tipos de diabetes y otros tipos de diabetes. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, que es considerada o es un desorden como tal autoinmune, que se caracteriza porque la persona tiene una hiperglicemia crónica, es decir, eh, por lo general cursa con hiperglicemia porque el páncreas no es capaz de producir la insulina, que es esa hormona que permite que nuestro organismo tome el azúcar que viene de los alimentos y la meta dentro de la célula y que podamos tener ese metabolismo energético a expensas de este nutriente como tal, ¿sí? Esta persona que es diabético tipo 1 necesita sí o sí insulina para sobrevivir, porque su cuerpo no la produce, su páncreas no la produce. Es más común que sea diagnosticada en edades tempranas, es decir, en niños y en adultos jóvenes, ¿no? Por lo general aparece. Eh, y a diferencia de la diabetes tipo 1, tenemos la diabetes tipo 2, que es una pérdida progresiva en el tiempo, por eso está es como el tipo de diabetes más crónica como tal, de la capacidad del páncreas, de esas células beta del páncreas, de producir esa insulina. Pero la característica más importante de la diabetes tipo 2 es que tenemos una resistencia a esa insulina que produce el organismo, o la poca que esté produciendo, el cuerpo en general, en su periferia alrededor, tiene resistencia a esa insulina. Entonces puede que el cuerpo del paciente diabético tipo 2 esté produciendo esa insulina, pero es como si no la aceptara, no la pudiera, esa insulina no puede hacer, no puede actuar. Entonces también se empiezan a presentar esos niveles altos de azúcar en sangre. Y tiene, digamos, una connotación proinflamatoria, a diferencia, digamos, de la diabetes tipo 1. Ahora, otros tipos de diabetes que tenemos son la diabetes gestacional o diabetes monogénicas, exocrinas o secundarias, por ejemplo, a una hepatitis, al uso de medicamentos o a un trauma, digamos, en el páncreas como tal. Ya esos son otros tipos de diabetes. Pero de acuerdo al tipo de diabetes, realmente casi que se determina también el tipo de tratamiento nutricional que se va a abordar con el paciente, con la persona. Así es. Y es muy interesante lo que acabas de decir, exactamente eso, y de acuerdo contigo, el tipo de diabetes va a determinar el manejo nutricional, pero digamos que en general, y como lo explicaste, el hecho de que haya una hiperglicemia, independiente de que sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, es ahí como la conexión tan importante con el manejo nutricional para esos pacientes, independiente del tipo de diabetes que sea. Ahí, Sí. en general, ¿cómo debería estar enfocado el manejo nutricional para estos pacientes, Lina? Mira, esta pregunta es importante porque una vez la persona es diagnosticada con diabetes, el solo hecho de escuchar este diagnóstico o digamos, este es diabético, eh, ya es un golpe, digamos, emocional para la persona porque de entrada, digamos que ese descontrol en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, pues tiene unas implicaciones del cuidado del consumo de los alimentos que contienen azúcar o que eventualmente se van a convertir en azúcar, como son en general los carbohidratos, Exacto. ¿cierto? Pero las guías de manejo médico y nutricional en diabetes cada vez son más claras en decirnos y en dejar claro en la persona con diabetes no necesariamente tiene que tener un requerimiento diferente a la persona no diabética. Y ojo con qué me refiero a esto. Mm, no necesariamente por ser diabético esto va a implicar que la persona tenga sí o sí que consumir menos carbohidratos en cantidad, ¿sí? La cantidad va a ser importante, por supuesto, pero aquí entran otras variables centrales. Entonces, por ejemplo, el paciente diabético tipo 1, yo puedo tener un diabético tipo 1 que es un niño que está en proceso de crecimiento, de desarrollo, puedo tener un diabético tipo 1 que sea un deportista, joven, en fin, una cantidad de variables, y a la vez puedo tener un diabético tipo 1 con condiciones, digamos, de salud que determinen qué tantos carbohidratos va a necesitar. Lo mismo con el diabético tipo 2.
el diabético tipo 2 me puedo encontrar con un paciente que ha venido con unos malos hábitos de alimentación crónicos, es decir, desde hace mucho tiempo. Puede ser un paciente que se encuentre inflamado, que tenga un sobrepeso, que tenga una obesidad y que tenga otras comorbilidades asociadas, otras enfermedades asociadas, pero puedo también tener el paciente diabético tipo 2 que por cómo cursa la enfermedad tenga déficit de masa muscular, sea un paciente que haya tenido una pérdida de peso progresiva por la misma enfermedad. Entonces, fíjense en todos los escenarios que les estoy mostrando, todos con pacientes con diagnóstico de diabetes, y entonces eso no va a determinar si ese paciente, por solamente el hecho de ser diabético, va a requerir más o menos carbohidratos, ¿ves? Si es deportista y es diabético, requiere carbohidratos, no tengo por qué hacerle restricción en la cantidad de carbohidratos, ¿sí? Si es una persona que ha venido con una pérdida de peso progresiva, pues requiere una cantidad de carbohidratos específico. Entonces, ojo, que el requerimiento de la persona con diabetes no va a depender de si es diabético o no, sino que va a depender de su estado nutricional, de sus características personales. Entonces, es ahí como un primer error en que se dice, diabético no puede comer carbohidratos, ningún tipo de carbohidratos, y esto está mal. Entonces, aquí vamos a hablar es de este macronutriente que es el carbohidrato, que es el que impacta directamente sobre los niveles de azúcar en sangre, calidad, ¿sí? La calidad del carbohidrato. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de índice glicémico de los alimentos, que el índice glicémico de los alimentos es la cantidad y la velocidad, digamos, la proporción y la velocidad con la que un alimento incrementa mis niveles de azúcar en sangre. Ejemplo, y ese índice es un índice numérico, va de 0 a 100 y tenemos tablas que están publicadas a nivel internacional y que cualquier persona puede acceder a las mismas. Ustedes buscan, googlean índice glicémico, tablas del índice glicémico de los alimentos. La Asociación Americana de Diabetes tiene sus tablas de índice glicémico y cualquier persona las puede consultar. Entre más alto sea ese índice glicémico, digamos, más impacto va a tener sobre los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ejemplo, el azúcar, la sacarosa, el azúcar de mesa, tiene un índice glicémico, el índice glicémico más alto, el de 100, versus quizás una fruta como una manzana puede tener un índice glicémico bajo, porque ¿qué determina esto? Determina es la cantidad de fibra que el alimento tenga, la cantidad de carbohidrato, la cantidad de fructosa. Entonces, todas esas variables hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer una planeación del tratamiento nutricional del paciente. Índice glicémico no solamente es suficiente, también necesitamos hablar del concepto de carga glicémica. ¿Y esto qué significa? Cuando en los estudios empezaron a analizar el tema de índice glicémico y cómo impactaba esto, esta educación en las personas para mejorar su control de azúcar en sangre o de su glicemia, se dieron cuenta que faltaba algo, y era que nosotros normalmente los seres humanos no comemos, voy a dar un ejemplo, al almuerzo no comemos solo arroz, comemos arroz, comemos una proteína que puede ser carne, pollo, pescado, algún grano, y ojalá consumiéramos un vegetal. Entonces, cada uno de estos alimentos que componen ese momento de consumo tienen una carga glicémica, tienen un índice glicémico. Entonces, se empezó a hablar del concepto de carga glicémica y es cantidad de carbohidratos consumidos e índice glicémico. O sea, esos dos conceptos juntos. Y la carga glicémica es una fórmula matemática que, para no aburrirlos, no voy a entrar en ella, pero los nutricionistas, digamos, la debemos manejar. Y tiene que ver con el producto de el contenido de carbohidratos que tenga un alimento por el índice glicémico. Les voy a dar un ejemplo muy práctico, y es el más clásico que ponemos para un paciente sano o para una persona, digamos, que tenga la diabetes. Y es, ¿cuántas naranjas necesitamos para hacer un jugo de naranja, un vaso? Más o menos. Armando, usted hace un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas de pronto dirá? Si son grandecitas, unas 4 naranjas, 3, 4 naranjas. Al menos, ¿cierto? Al menos. Cuando uno se va a la tabla del índice glicémico, el jugo de naranja de una naranja tiene un índice glicémico que podría decirse que es medio bajo. Pero cuando analizamos la carga glicémica de la preparación real del jugo, es que yo no utilizo una sola naranja. Yo voy a utilizar al menos 3 naranjas.
Entonces ya no estamos hablando de 15 gramos de carbohidratos que tiene una sola naranja, sino que estamos hablando de 45 gramos de carbohidratos. Y si eso lo multiplicamos por el índice glicémico del jugo como tal, nos da una carga glicémica alta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un mismo alimento, en diferentes presentaciones, incluso si yo me como la naranja entera, voy a tener un comportamiento glicémico mejor, porque estoy consumiendo la fibra, porque estoy masticando y porque estoy consumiendo menos cantidad de carbohidratos en esa misma porción del alimento. Entonces, si me tomo ese jugo de naranja que tiene 3 naranjas, no tiene fibra, ahí está la diferencia. Entonces, fíjense que hablar de el abordaje nutricional de la persona con diabetes va mucho más allá de simplemente decirle a una persona que ha sido diagnosticada con diabetes que usted no puede comer naranja, que usted no puede comer carbohidratos, porque empezamos a ser restrictivos y eso dificulta muchísimo la adherencia al tratamiento de las personas. Es decir, es muy difícil hacer esa dieta para diabéticos y eso no debería ser así, ¿sí? Entonces, para resumirte eso, el requerimiento nutricional de la persona que tiene diabetes no necesariamente va a ser diferente por el hecho de tener diabetes, sino que depende de su estado nutricional y de sus características individuales, personales. De acuerdo, Lina, muy interesante lo que acabas de decir, y es que hay diferentes formas de ver los carbohidratos, y es que las personas con diabetes, y pasa mucho que llegan a la consulta, no necesariamente a nutricionista, tal vez en el médico, y lo primero que piensan es como, chao carbohidratos, o comienzan a satanizar los carbohidratos de tal forma que primero a veces no saben de dónde vienen los carbohidratos, ¿sí? Entonces se confunden con que las frutas, entonces o las mal llamadas, es una forma muy mal de decirlo, pero que las personas comienzan a utilizar ese término harinas, Harinas. que no saben la palabra harina, cuál es, o sea, qué es, entonces se confunden y comienzan a dejar de comer alimentos que, ok, puede que tengan carbohidratos, pero tienen una cantidad de nutrientes que necesitan en su alimentación, ¿sí? Entonces no es el hecho de no comer carbohidratos o satanizar los carbohidratos, sino de saberlos incluir en la alimentación de tal forma, tanto de una forma en calidad, como lo decías tú, el índice glicémico de esos alimentos, buscando tal vez siempre aquellos que tengan el menor índice glicémico para tener un menor impacto en la glicemia del paciente. Pero de otras formas, tal vez, si nos quieres hablar un poquito de eso, es en la cantidad, que es contando tal vez la cantidad de carbohidratos que se puedan incluir en la alimentación. Es otra forma en que los pacientes pueden incluir este Sí, nutriente. digamos que, a ver, como el abordaje nutricional, uno busca hacerlo lo más sencillo posible y digamos en la forma en que la persona se pueda adherir más fácilmente. Cuando hablamos del esquema de conteo de carbohidratos, que no voy a ahondar mucho porque creo que necesitaríamos como muchos lives para hablar de esto. Sí, eso sería su propio live. Sí. Pero esa es una técnica que ha demostrado una evidencia bien importante para la reducción de complicaciones y control glucémico. Pero, digamos, el conteo de carbohidratos como tal, esa técnica la deben aplicar básicamente las personas que son insulino requirientes, o sea, el diabético tipo 1, y que tenga un esquema, para poder tener un esquema, digamos, flexible de insulina, ¿sí? En las personas con diabetes tipo 2, que no requieren todavía el uso de insulina y que nos sirve hacer como una educación nutricional también más práctica y efectiva, sí es importante hacer educación en tamaños de porciones, más allá de que sean demasiado precisos contando carbohidratos, porque esa precisión, e incluso hay estudios que nos dicen, más que precisión, que es importante, es constancia, ¿sí? Es ser muy consciente de las porciones de acuerdo a lo que el nutricionista le diga, este es tu requerimiento nutricional, este es tu requerimiento de carbohidratos y vamos a alinearlo con la dosis del medicamento o en el caso del diabético tipo 1 o el diabético tipo 2 que ya hace falla de célula beta y necesita insulina, vamos a correlacionar esto con la cantidad de insulina que estás necesitando. Pero sí es importante hacer uso de la educación en cuanto a porciones en medidas caseras, una taza, media taza, y para eso uno le entrega unas herramientas al paciente de listas de intercambios, de grupos de alimentos. Mira, te enseño cuáles son las proteínas, cuáles son los carbohidratos, cuáles son las vegetales, y digamos que aquí es importante también contarle a las personas qué alimentos son los que
los que realmente son fuente de carbohidratos, ¿no? Y lo que tú decías, Daniela, a mí me gustaría aquí hacer un paréntesis que me parece importante, es, hablemos de esas fuentes de carbohidratos, que Listo, están hablemos. tan satanizados los carbohidratos, que incluso uno encuentra que el paciente con diabetes llega a la consulta y le dice a uno, a mí me quitaron todo, me quitaron las frutas, me quitaron verduras como la zanahoria, que porque tiene mucho azúcar, me quitaron los frijoles, los garbanzos, las lentejas, porque eso es harina, como tú decías ahorita, un término que no se debería estar usando de esa forma como tan deliberadamente, y yo ya no sé qué comer. Y fíjate que todos estos alimentos que están restringiendo en un paciente con diabetes no tienen por qué restringirlos, ¿sí? Porque todos estos que precisamente se están restringiendo son fuente de fibra, que si se consumen en su forma más entera y natural, menos procesado posible, la respuesta glicémica de la persona no tendría por qué estar descontrolada y que se consumen en la porción adecuada. Hay evidencia suficiente que nos muestra que el consumo, por ejemplo, de dietas basadas en plantas, frijol, garbanzo, lenteja, tienen un impacto muy positivo sobre el control de glucosa en sangre, porque el tipo de carbohidrato que tienen las leguminosas son almidones resistentes, o sea, riquísimos en fibra, ¿sí? Entonces, tenemos dentro del grupo de los carbohidratos, los tipos de carbohidratos, tenemos polisacáridos, es decir, cadenas largas y complejas que el cuerpo debe hacer su trabajo para romperlas y que para que se conviertan en glucosa o en azúcar, pues hay un trabajo. Entonces, vuelve y juega el concepto del índice glicémico. Entonces, si yo tengo un carbohidrato complejo como un arroz integral, un pan integral, una pasta integral, un vegetal cualquiera, son polisacáridos que no se van a convertir en azúcar tan rápido como si lo puede hacer quizás un carbohidrato con mayor grado de refinación, por ejemplo, el pan blanco, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces, y bueno, tenemos ahí los carbohidratos complejos que son esos polisacáridos y fibras, y por otro lado tenemos los carbohidratos simples, que ahí es donde debemos educar a las personas y decirles, evita estos carbohidratos simples que son azúcares, ¿sí? El dulce como tal, la golosina, la goma, las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados que al leer uno en la etiqueta o en la tabla nutricional sean altos en azúcares. Ujú. Esto es lo que realmente la persona debe estar viendo, pero no tendríamos por qué estar restringiendo alimentos naturales. Eh, Eso no tiene ningún sentido. Y eso lo único que hace es que la persona con diabetes, e incluso sin diabetes, porque estamos viendo restricción en cualquier nivel, pues caigan en una mala relación con la comida y sea cada vez más difícil comer saludable, que debería ser muy práctico, ¿no? Sí, y creo que eso que acabas de mencionar es súper importante. Aquellos que nos escuchan, que tal vez personas que tengan diabetes o que conozcan familiares con diabetes, o también aquí personal de la salud que nos está escuchando, esa forma de abordar la educación, porque puede que el paciente llegue a la consulta con muchas creencias, pues que limitan el manejo nutricional, creencias que ya están tan arraigadas, que comienzan a practicar y que no solamente puede que afecten el manejo como tal de la diabetes y de la evolución de esta, sino que también pueden afectar al final su estado nutricional en general. Ujú. Tú desde tu experiencia, ¿cuáles son esas creencias o esos mitos que más como que te has encontrado que puedan llegar a afectar el manejo de estos pacientes? Ya dijimos que el Mira, consumo de fruta. el primero es el tema de las frutas, ¿no? El primero es el tema de las frutas y es el más frecuente. Yo no sé qué pasa, pero las frutas se fueron contra las frutas y todavía no hemos encontrado la evidencia suficiente que nos diga que las frutas. Ahora, cada persona, por ejemplo, la persona con diabetes, uno puede encontrar diferente sensibilidad al carbohidrato, así como hay diferente sensibilidad a la insulina, sobre todo en el paciente con diabetes tipo 1. Eh, y hay algunos y aquí es la importancia de de conocerse y de saber cómo está respondiendo. Y hay algunos pacientes que me dicen, yo no puedo ni oler el banano porque me sube demasiado, pero puedo comer naranja y no pasa nada. Así como otro paciente puede tener la misma edad, casi que muy parecido, me dice, no puedo ni ver la naranja, pero me puedo comer hasta 2 bananos y no, y mi glicemia
está ahí perfecta. Entonces, todos somos un universo diferente. Y siguiendo con el tema de los mitos, el tema de las frutas, el tema de hipoglucemiantes naturales, como que me tomo una aromática de canela para que se me baje el azúcar en la sangre y no me pongo la insulina o no me tomo el medicamento. No, o sea, sí existe realmente algún efecto hipoglucemiante de los alimentos, pero no reemplazan el tratamiento médico, no lo reemplazan. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y dentro de otros mitos también están, pues, efectivamente como el tema de las leguminosas, que no se pueden comer leguminosas, que, que el tema de la zanahoria y bueno, una gran cantidad de cosas que uno escucha y uno ya no sabe, pues, como. Ahora también está el tema de la restricción de la proteína, que durante muchos Ah, años manejamos restricción de proteína con pacientes diabéticos que por el miedo al daño renal y eso ya está muy revaluado, replanteado y la persona con diabetes no tiene por qué tener una restricción de proteína, necesita una proteína normal, ¿sí? Y muchas mm, veces, fíjate que sobre todo, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2, eh, a veces en el consumo de alimentos, sobre todo cuando ya estamos hablando del adulto mayor, no logran cubrir su requerimiento muchas veces con la alimentación, con los alimentos, la dieta normal, porque por múltiples razones y muchas veces hacemos uso de suplementos nutricionales y estos también están satanizados, ¿no? Esos suplementos no, porque eso no debería, eso es solo comida. Y uno en el ámbito clínico se encuentra con muchos casos donde tú quieres que el paciente coma alimentos pero no lo logras. O sea, no logras alcanzar ese requerimiento proteico de grasas y carbohidratos complejos. Y para eso están, ¿no? Para eso están muchas veces el tema de los suplementos nutricionales, que también hace parte como de los niños. No, ay, se fue un poquito, yo Se, no se escuché al cortó, final. se cortó un Sí. poquito ahí, pero creo que se entendió. Doctora, ¿nos escucha? Creo que se congeló un segundo. Vamos a darle un minuto a ver si se puede reconectar. discúlpenme, Ah, ahí No, vamos. se cortó. Ya. Do- Ya, ya, ya. Doctor, Listo. quería hacerle el comentario porque me llamó la atención lo que comentó sobre la restricción de proteína, que yo recuerdo cuando yo estaba estudiando nutrición, era hace ya varios años, era una de las recomendaciones en el paciente con diabetes para prevenir la progresión de falla renal, pero lo que hemos descubierto es que más bien eso puede contribuir a la desnutrición en el paciente. Y como bien usted mencionó, muchos de otros pacientes, sobre todo de mayor edad, con poco apetito, no logran cubrir esos requerimientos nutricionales, proteicos. Entonces es importante asegurar que estén consumiendo una cantidad adecuada de todos esos nutrientes claves. Sí, sí, así es. no, y esta información es súper importante porque, pues, digamos que cada vez las personas tienen más acceso a información, pero se pueden encontrar con mala información y es la razón por la que nosotros creamos estos espacios educativos con personas que saben del tema, con eh, educadores, digamos, en este caso profesionales de la salud, nutricionistas, que nos van a educar basados en ciencia, como la doctora Lina, y pues que desde la experiencia nos aportan conocimientos. No, muchas gracias, Lina. Y ya para acercarnos al final de este live, y así en forma como de concretar, si tuvieras un paciente en este momento que te está escuchando, unas recomendaciones, tanto nutricionales como recomendaciones adicionales que se le deberían tener en cuenta al paciente con diabetes que llega a la consulta, o esos consejos, esos tips que se deberían llevar en cuanto al manejo de tanto nutrición como adicional a eso, ¿qué nos dirías? El primer consejo que quiero dejar aquí para profesionales de la salud y para las personas del común, pacientes o no pacientes, porque tenemos algún familiar de pronto, si yo no tengo el diagnóstico de diabetes, quizás tengo alguna persona cercana. Siempre, profesional de la salud, ojalá remítanos a los profesionales en nutrición al paciente con diabetes. Déjennos el tema de la nutrición porque muchas veces pues se requiere este apoyo. La mayoría de las veces se requiere este apoyo en todos los casos y las personas acudan a un nutricionista.
El segundo consejo es, y parte de esa base de informarnos bien desde una fuente confiable, es la alimentación no tiene por qué ser una alimentación en déficit, restrictiva y complicada. Yo siempre le digo a las personas que llegan a mi consulta con el diagnóstico recién hecho de diabetes y le digo, mire, la forma en la que le voy a enseñar a comer a usted es la forma en la que le enseño a comer a cualquier persona, incluso que no tiene el diagnóstico de diabetes, porque ojalá todos comiéramos de la forma en la que te voy a enseñar a comer. Y eso baja un poquito como el estrés, como la ansiedad, como que ahora yo tengo diabetes, entonces yo tengo que comer diferente. Claramente que hay unos cuidados, ¿no? Y consejos importantes es la alimentación saludable se basa en unos nutrientes clave. El primero es la fibra que viene de frutas y vegetales. Ojalá incluir 5 porciones entre estos dos grupos de alimentos diariamente, ¿sí? Que la mitad de esos platos venga ocupada por vegetales fibrosos, frescos, porque esa fibra lo que ayuda es hacer una absorción más controlada de los azúcares de la dieta, de los carbohidratos de la dieta. Ese es el primer consejo, que no te falte ensalada, que no te falte la fruta, ¿sí? El segundo consejo es consumir grasa saludable. La grasa monoinsaturada como la que viene en el aceite de oliva y en el aguacate ayudan a mejorar resistencia a la insulina y a, eh, a hacer un adecuado metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Por el efecto de producción del GLP-1, ¿sí? La grasa monoinsaturada. 3, un adecuado aporte de proteína. Alimentos proteicos como pollo, pescado, huevos, granos. Ojalá en cada momento de comida siempre venga acompañado con proteína porque lo que se ha encontrado es que tanto la grasa como la proteína de la dieta o de la alimentación mejoran el control glucémico. Es decir, que no es lo mismo que yo me coma un plato solo de pasta a que me coma la pasta con una buena porción de ensalada y una buena porción de proteína. Ese carbohidrato de la pasta va a tener una absorción más controlada que si me la como sola. Y eso no lo digo yo, eso lo muestran los estudios. Entonces, esos nutrientes que tienen que ver con la absorción del carbohidrato debemos tenerlos presentes. Y por último, control, educación sobre el consumo de carbohidratos, ¿sí? La cantidad y la calidad de los mismos importa. Y para esto, pues ojalá, como les decía al principio, tener un acompañamiento de un profesional en nutrición. No, muchísimas gracias, Lina, por toda esta información tan valiosa que nos acabas de dar. No sé si hayan personas que tengan alguna pregunta para Lina. Pues, excelentes consejos, doctora. Yo logré, en lo que ustedes hablaban, logré notar algunas preguntas, un comentario que no se dice diabético, sino persona con diabetes, definitivamente algo que tomamos en cuenta. La persona con diabetes, el paciente con diabetes. Otra pregunta, una pregunta que no estoy seguro a qué se refiere, pero el señor preguntó, después del almuerzo, ¿qué puedo comer? No sé si se refiere a qué golosina puede comer o qué colación puede comer. No sé si tiene una recomendación, doctora. Mira, ahí hay algunas alternativas que se pueden manejar y que pueden tener un bajo índice glicémico o un impacto, digamos, bajito sobre los niveles de azúcar en sangre. Uno de ellos puede ser un chocolate con un alto porcentaje de cacao, como más de 60-70%, porque tienen menos azúcar y conservan las propiedades nutricionales del cacao, que además son antioxidantes y cardioprotectoras que van muy de la mano con los objetivos del tratamiento del paciente diabético. Otra forma puede ser, por ejemplo, incluir algunos frutos rojos que tienen un bajo índice glicémico, como unas fresas, unas frambuesas, unos arándanos, que puedan de alguna manera como darle ese saborcito dulce. Esas son como algunas de las recomendaciones en postres que se puedan hacer o que se puedan usar. Excelentes recomendaciones, doctora. Y he escuchado esa recomendación en algún momento sobre el chocolate oscuro, que tiende a tener menos azúcar que
otros postres, el chocolate amargo. Sí. Otra pregunta que llegó, tal vez un poco más clínica, que si altos niveles de cortisol están relacionados a la resistencia a la insulina. Sí, o sea, es prácticamente como un síndrome hormonal. El cortisol es una hormona que genera también elevación de los niveles de azúcar en sangre y es como un círculo, ¿no? ¿Sí? Entonces muchas veces las personas cursan con cortisol alto, niveles de azúcar alto, resistencia a la insulina y tiene que ver con síndromes hormonales. Ok. Otra pregunta un poco más general, ¿cuándo es más conveniente el consumo de la fruta? En cualquier momento del día. Frutas y vegetales siempre, ¿no? Sí, sí, hay un mito que también pero por ahí lo estaban preguntando también, y es que si se puede consumir fruta de noche. Sí, sí se puede, ¿sí? Uno ve muchas veces que la gente se restringe de comer una fruta, pero al final terminan con unos picos de ansiedad y terminan consumiendo un paquete de galletas ultraprocesadas por evitar el consumo de fruta. Hubiera sido mejor que se comieran la fruta en un principio. Exactamente. Esa Tal fue cual. otra de las consultas, que si se puede el consumo de frutas en la noche. Otra pregunta, ¿se recomiendan los edulcorantes artificiales? Muy buena pregunta. Mira, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que pueden ser una alternativa para personas que estén, digamos, haciendo una transición hacia una alimentación más saludable, que han venido acostumbrados a bebidas azucaradas y que quizás estos edulcorantes no calóricos nos ayudan a prevenir el consumo adicional de calorías y de azúcares. Eso en un principio. Pero al final el objetivo con un paciente tenga o no tenga diabetes es que disminuyamos la percepción de sabores dulces a través de las bebidas, porque digamos que el consumo de edulcorantes no calóricos tiene en estos momentos un signo de interrogación grandototote, porque se está encontrando evidencia que puede apuntar a que estos edulcorantes no calóricos, algunos pueden estar teniendo un efecto negativo, un impacto negativo sobre la microbiota intestinal. Es decir, pueden alterar esa microbiota intestinal y eso no es positivo para nadie. Y al parecer en otros casos, pues que pueden tener como un efecto incretina, que puede aumentar la resistencia a la insulina y puede aumentar, digamos, la, la, el bajo control de los niveles de azúcar en sangre. Entonces, tenemos un signo de interrogación, es decir, resumen, nos pueden servir en un principio para hacer esa transición, pero a futuro estamos como apuntando a que el paciente deje cualquier tipo de edulcorante. Muy bien. Otra pregunta que creo que ya la respondió con el ejemplo del jugo de naranja. ¿Qué se dice de los jugos? Sí, básicamente, o sea, no se trata de decir que los jugos son malos, porque la gente tiende a hacer estas generalidades. El jugo de fruta es malo. No necesariamente, pero siempre se recomienda mejor el consumo de la fruta entera. Sobre todo si estoy hablando de una persona que tiene diabetes y que tiene mayor dificultad para regular esta cantidad de azúcar que va a llegar a su sangre, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente vamos a preferir es el consumo de la fruta entera y como bebida, agua. Así. Muy bien. Y para terminar, creo que ya es la última pregunta La que última. veo yo. ¿Qué suplementos son recomendados para personas con diabetes? No hay evidencia de que una persona con diabetes necesite suplementarse, porque eso va a depender, digamos, si estamos hablando de multivitamínicos, ¿no? Porque por lo general hablan de vitaminas, de minerales, de estos. O sea, de que la persona o el paciente con diabetes, de una por ser o por tener diabetes, ¿va a necesitar suplementación? No. Como lo hablé anteriormente, requiere suplementación el paciente con diabetes si identificamos que no está cubriendo su requerimiento con alimentos a través de la alimentación o cuando se identifica una deficiencia nutricional específica, para que aquí no quede, digamos, que sí. Entonces, diagnóstico de diabetes, de una necesita un suplemento, ¿sí? Sino que tiene que tener una indicación para el consumo de los mismos. Muy bien. Tiene sentido, como cualquier persona con diabetes o Como no, exacto, se como nota cual. una deficiencia nutricional. Si se requiere la suplementación, ahí es donde se implementa. Exactamente. Muy bien, gracias doctora. Esas eran las preguntas. Bueno.
Sí, muchísimas gracias, doctora Lina, por compartir con nosotros todos esos conocimientos tan valiosos. Esperamos que a todos los seguidores, a todas las personas que se conectaron, esa información le haya sido útil y esperamos poder contar con usted para próximas charlas, tenerla aquí para educarnos aún más. Si alguien tiene más preguntas, después de haber terminado el live, este va a quedar grabado como una publicación en la plataforma de Victus Latam. Entonces, si tienen más preguntas, pueden enviar las preguntas ya sea por el inbox o pueden dejarlas en los comentarios de la publicación. Y ya que nos conocen y saben que ambas plataformas son familia, los que nos siguen a Victus Latam pueden seguir a Victus Latam y los que nos siguen a Enterex Latam pueden ir a seguir a Enterex Latam y educarse a través de las dos plataformas. Y eso es todo por esta noche. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Armando. Y espero que hayan disfrutado mucho de esta información. Y nos vemos en nuestros próximos lives. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bye. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.